Muchos están hablando sobre los Reyes Magos, sobre los tres Reyes Magos, que por qué eran tres, si no eran tres, si cuántos eran, que si no eran magos, si existieron, si no existieron, etcétera. Sobre los nombres, hay que tener en cuenta una cosa. La historia, la leyenda de los Reyes Magos está basada en muchas microhistorias, muchos microrelatos que a lo largo de los siglos, no de los años, sino de los siglos, se han ido escribiendo. E incluso la mayoría de los relatos, de las crónicas que hablan de los personajes que fueron a Belén a ofrecer unos presentes a recién nacido Jesús, al Mesías, la mayoría constan del siglo segundo, incluso hasta del tercero, o sea, muchísimo tiempo después de la fecha en la que se supone que ocurrió todo ello. Como no se tiene una constancia exacta en cuántos personajes eran, que si eran 3, que si eran 7, que si eran 12, podemos encontrar numerosísimos relatos, ¿no? Hay relatos o evangelios apócrifos, hay cosas que se ponen en la Biblia, pero que no se menciona, si que eran 3, que eran los Reyes Magos, que eran Melchor, Gaspar y Baltasar, pero con el tiempo se tuvo que consensuar todas esas crónicas o esos relatos para crear una historia, para que hubo una historia común, una historia, entre comillas, para decirlo de algún modo, oficial de lo que había acontecido, hubiese acontecido o no, ya que era muy difícil saber si en verdad había pasado todas esas cosas. Lo que sí que se tenía constancia es que habían sido 3 los regalos que había recibido el Mesías, Jesús, que era oro, incienso y mirra. Y en base a esos 3 regalos se crearon los 3 personajes. Fuesen 3, 5, 12 o 18 los que hubiesen ido, pues se puso a 3. Y se puso de 3 destinos diferentes, que eran Europa, Asia y África, que eran los 3 continentes que en aquella época se conocían. América, Oceanía, la Antártida no se conocía, así que se puso. Y se pusieron los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar porque eran nombres muy comunes en la época medieval, y además de los lugares de donde provenían estos personajes. Tenemos que tener en cuenta eso. Es una suma de muchísimos datos, de muchísimas historias, de muchísimos relatos escritos por muchísimas personas a lo largo de la historia. Se cogió como base el Evangelio de San Mateo, pero a partir de ahí todo es una mezcla, es una amalgama de datos y tenemos que, bueno, quedarnos con ello.